cofundadora de la ONG Psicopotenciar. En esta oportunidad voy a dictar el webinar acompañada de mi compañero Cristian Guamán, que también es cofundador de la ONG. En esta oportunidad el tema a tratar es adicción. Para ello nosotros hemos plasmado esta siguiente frase que dice: el mundo irreal encontrado en la adicción. Antes de pasar al siguiente documento, me gustaría plantearle esta pregunta a algunos de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden por adicción, ¿no? Con sus palabras me gustaría tal vez que alguno me pueda dar una breve definición o lo que ustedes pueden entender o interpretar sobre esa palabra. ¿Algunos? ¿Alguno que me pueda dar una breve definición con sus palabras, chicos? No hay ningún inconveniente. Toda información es bien recibida. A ver. Algo que te genera dependencia. Eh, Disculpe, ¿me podría decir tu nombre? Hola. Glenn. Glenn. Hola Glenn, buenas noches. Eh, Me mencionas que es algo que te genera dependencia. Sí. Claro, es una parte de la idea de lo que significa adicción. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que me pueda decir sobre qué entienden ustedes por adicción? También pueden escribir si es que tal vez tengan problemas con el micrófono, pueden escribir en el chat. Sí, también pueden escribir, chicos, no hay ningún problema. Si son un poco tímidos, pueden dejar su mensaje. Bueno, creo que al menos Glenn nos pudo dar un punto de vista acerca de lo que entiende por adicción. Pasamos a la siguiente, vete por favor. Espera. Alex nos dice que para él es falta de control. Es muy buena tu aportación, Alex, y es cierto, también es uno de los puntos que se considera cuando se habla de adicciones. ¿Nadie más? No, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente PPT y vamos a explicarle un poquito de lo que es realmente no la adicción, el término en sí. Bueno, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la adicción se entiende como una enfermedad tanto física como psicoemocional que crea una dependencia o necesidad, ya sea una sustancia, una actividad o una relación que tenga la persona. Asimismo, esta se caracteriza por un conjunto ya sea de signos, síntomas, que estos mismos involucran a factores tanto genéticos, biológicos, psicológicos y, ¿por qué no?, también sociales, ¿no? Ahí podemos percibir en estas tres imágenes uno de las adicciones más comunes, por así decirlo, que es el alcohol, es una de las adicciones más sociales que hoy en día se puede ver. Así también los videojuegos, ¿no? Que como sabemos, esto de la pandemia que hubo en algún momento, y bueno, ahora es que vamos a volver otros 15 días a estar en cuarentena, y de alguna manera nos impulsa a poder manejar a manejar más que todo el tema de redes, plataformas, ¿no? Entonces, de alguna manera es como nos impulsa a, pues, comunicarnos mediante estos medios, ¿no? Bueno, continuando, por favor, ahora vamos a hablar sobre 4 puntos que nosotros consideramos para poder establecer y hablar sobre adicción, ¿no? Para poder decir que una persona presenta un tipo de adicción. Para ello, vamos a hablar, cuando hablamos de adicción, pues hablamos de dependencia tanto física como psicológica, como había mencionado anteriormente, y para poder plantear así mismo el término adicción, tiene que pasar todas estas cuatro puntos que yo voy a mencionar, tienen que presentarse durante un plazo de 12 meses o un año, ¿no? Bueno, el primer punto, que es muy importante, nos dice, es que es una fuente de deseo o necesidad de consumir algún tipo de sustancia, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? O este punto. Básicamente es el hecho de que la persona se encuentre en una situación en la cual
pues ya no tenga ese control por sí mismo, ¿no? De poder discernir o tomar el control de su actuar o de su accionar, ¿no? Tal vez decir no a sí mismo, ¿no? Ese autocontrol del momento de decir, ¿sabes qué? De repente ya he estado tomando muy seguido, o está fumando muy seguido y ya voy a dejarlo unos días, ¿no? Que cualquier persona podría, ¿no? Que cualquier persona que consume estos tipos de, ya sea alcohol o tabaco, puede, tiene la capacidad de poder decir y lo deja por unos días, pero ya este es como un indicador, ¿no? De cuando una persona ya tiene un tipo de adicción, pues ya no tiene ese autocontrol y pues ya llega a un punto de que no tanto él lo piensa, sino ya su mismo organismo lo necesita. Continuando al segundo punto, vamos a hablar sobre dificultades para controlar el dicho consumo. Justo lo que hablaba anterior, estos dos puntos están muy interrelacionados, porque ya como había mencionado, la persona ya pierde ese autocontrol que tiene de sí mismo para poder tomar alguna decisión, alguna conducta, ¿no? Es por ello que muchas veces vemos que las personas eh, no somos ajenos en algún momento, nuestro vecino, una persona cercana de donde nosotros vivimos, tienden a vender tal vez sus propias cosas para poder conseguir esto, ya sea, como le dije, ¿no? Alcohol, tabaco, también en tema de videojuegos, para poder ir a jugar o comprarse algún juego, ¿no? Que pues sientan o tengan esa necesidad de poder eh, interactuar con esto. El tercer punto vendría a ser el síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo, ¿no? Que es muchas veces cuando la persona, entre comillas, trata de por sí mismo dejar o reducir esta cantidad de tanto de consumo como de momento de desarrollar una actividad que vendría a ser los videojuegos, ¿no? Los juegos que se les dificulta mucho este tema. Entonces, entran en un síndrome de abstinencia al momento de tal vez no poder realizarlo. El último, pero no menos importante, venía a ser la tolerancia. La tolerancia aquí lo relacionamos mucho con el aspecto de, pues, que las personas, muchas veces estas sustancias, ¿no? Alteran no solo nuestro pensar, no, o la manera en cómo actuamos, sino también eh, nuestra conducta, ¿no? Nuestra conducta, nuestra acción, la respuesta que nosotros podemos emitir. ¿Y debido a qué? Debido a que estos químicos pues nos alteran nuestro nivel cognitivo, la manera en cual nosotros percibimos las cosas, las racionalizamos y muchas veces esta manera de cómo racionalizar, pensar, percibir las cosas, recepcionar estas informaciones que pues alguien nos pueda dar entre una conversación, un consejo tal vez, lo tomamos mal y es base a ello que nosotros podemos emitir una conducta poco asertiva, ¿no? Es por ello que también se cuenta como uno de los puntos. El siguiente. El último punto nos dicen, el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de sustancias. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es que muchas veces nuestras actividades diarias se ven afectadas ya, ¿no? Ya tal vez sea en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, profesional, laboral. O sea, muchas veces este tipo de sustancias llega a afectar tanto a las personas que de alguna manera involucra y desencadena consecuencias negativas en estos sectores o en estos ámbitos, ¿no? Ya sea familiar, de índole social o laboral, ¿no? Es por ello que vemos muchas veces como personas con algún tipo de adicción terminan pues perdiendo el trabajo, perdiendo su familia incluso, ¿no? Y muchas situaciones más que puedan desencadenarse. Continuando, continuamos con la siguiente y nos dice, tipología de adicciones. Aquí vamos a hablar un poco más sobre los tipos de adicciones. Nosotros lo hemos dividido en dos sectores, es adicciones a sustancias y adicciones comportamentales. Yo voy a empezar hablándoles sobre adicciones a sustancias. Para ello, me gustaría hacer una breve introducción de la tipología de adicciones. Como sabemos, el mundo de las adicciones es muy amplio y variado. Entonces, prácticamente se puede ser adicto a casi cualquier cosa, siempre y cuando este se lleve a cabo de forma de que la persona llegue al punto de perder el control sobre la conducta adictiva en cuestión, justo lo que anteriormente le acaba de mencionar. Habitualmente las adicciones se clasifican en dos grupos.
en función a si la conducta problema tiene que ver con el consumo de una sustancia, ya sea tanto legal o ilegal, o si por el contrario el problema tiene que ver con el realizar la propia conducta. No obstante, también sabemos que hay clasificaciones en común. Y en este artículo, con este webinar, perdón, lo que buscamos es hablar sobre un poquito de un poco sobre cada adicción y ustedes puedan tener un poco más claro la definición de cada una y qué consta, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar con la adicción a sustancias, como digo. La primera es la adicción al alcohol, ¿no? El alcohol, como sabemos, el alcohol es una de las adicciones más comunes en el mundo, debido a que el alcohol es una sustancia legal, pero sus efectos sobre la salud son muy graves, es algo que muchas veces no se toma en cuenta. De hecho, se ha sostenido que el alcoholismo tiene un mayor peso tanto en el desarrollo de cáncer en comparación con el tabaco. Además de problemas de salud, el alcohol pues fomenta comportarse de manera arriesgada, peligrosa para uno mismo y tanto para los demás. En muchas cuestiones, detrás de un delito está el consumo de sustancias, como vemos, pues claro ejemplo está en las noticias, ¿no? Que salen noticias o reportajes diciendo persona ebria chocó, ¿no? O tal persona ebria mató en tal lugar porque manejaba con cierto grado de alcohol en la sangre. Ese es un claro ejemplo que pues hoy en día sucede mucho en nuestro país, pero que lamentablemente se queda ahí, se queda como un reportaje, un problema, pero más nos centramos o nuestro país no se centra tal vez en crear un poco más de campañas de sensibilidad, prevención, ¿no? En estos aspectos. Continuamos con el siguiente, que ven, para ello, perdón, acá tenemos unas imágenes, ¿no? Que es claramente es tema del alcohol, como muchas veces en la siguiente imagen se puede reflejar, ¿no? Cuando la persona ya se encuentra en un estado que pues de manera descontrolada comienza a beber, ya sea generado por distintos factores, pero pues el resultado, como se dice muchas veces, es ese, ¿no? Ahora continuamos con la siguiente adicción a sustancias. La siguiente es la nicotina. Como sabemos, la nicotina es una de las sustancias que causa adicción al tabaco, perdón, la sustancia que causa adicción al tabaco es la nicotina. El tabaco, al igual que el alcohol, también es legal. Sin embargo, parece que hay mayor conciencia social sobre sus efectos perjudiciales. Pues de hecho, en la mayoría de los países se ha prohibido la emisión de comercialización del tabaco, mientras que los anuncios de marcas de alcohol siguen emitiéndose como si sus humos se trataran de algo normal, ¿no? Se distribuyen de una manera desproporcionada tal vez, y asimismo el consumo. Eh, como sabemos, el humo del tabaco es el responsable tanto de las enfermedades respiratorias como cáncer, tanto en los pulmones como en la laringe. Pues tal vez la venta de nicotina, de cigarros, tiende a ser un poco más, entre comillas, consciente, porque quien no ha visto o no ha comprado una caja de cigarro y muchas veces a la espalda, ¿no? A la parte trasera del cigarro aparece una imagen donde dice el exceso, el consumo de exceso es dañino y te ponen una imagen de una persona tal vez con cáncer en la garganta, en la laringe, ¿no? Y son imágenes un poco fuertes, pero pues que indirectamente trata de concientizar a las personas que pues si lo consumen de manera desproporcionada, ¿no? Pueden llegar a obtener esos resultados. Aquí podemos ver las imágenes, por ahí que es el cigarro para ello también me gustaría hablar que es sobre el cigarro eléctrico, muy famoso hoy en día, que pues, la mayoría de jóvenes suele consumir. En un inicio se creía o se decía que esto no generaba ningún tipo de adicción. Hoy en día, según estudios, se ha establecido que esto también genera adicción. Asimismo, este tipo de sustancia o en la esencia que se absorbe también causa daños colaterales, por así decirlo, al organismo de la persona, ¿no? No es tan, entre comillas, no dañino como muchas personas lo solían reemplazar, ¿no? Este nuevo cigarro con el tradicional, por así decirlo. Continuamos con el tercer punto, que aquí consideramos los psicofármacos, ¿no? Los psicofármacos también, sabemos que conseguir psicofármacos no es algo tan sencillo,
como puede ser comprar una caja de aspirinas, ¿no? Dado que muchos de ellos precisan de receta psiquiátrica para que se puedan adquirir. Sin embargo, estas restricciones no impiden que haya personas, tanto pacientes psiquiátricos como gente sin necesidad de tomar psicofármacos, perdón, quienes hayan desarrollado una adicción a este tipo de sustancias. Cada psicofármaco tiene un perfil diferente y puede implicar efectos secundarios muy variados, en función tanto a la dosis y al tipo de droga que ésta sea. Para ello también sabemos que la tolerancia a los psicofármacos se genera muy rápido, haciendo que la persona necesite consumir una dosis mayor, ¿no? Ya que el organismo de alguna manera ya como que no le genera ningún tipo de reacción, entonces es por ello que muchas veces esta dosis se incrementa debido a que el organismo ya como que lo ha asimilado, ¿no? De una manera en la cual ya no le genera un tipo de sensación y es por ello que se incrementa muchas veces ese tipo de dosis. Para ello también hay una previa imagen, que ahí están distintos tipos de psicofármacos. Ahí están las pastillas, ¿no? Las personas como normalmente se encuentran en estas situaciones, ya cuando están en una adicción o un proceso de adicción demasiado avanzado. Ya para cerrar la idea de este tipo de adicciones o sustancias, me gustaría mencionar que hoy en día las drogas con mayor consumo en el Perú, según el MINSA, es que son legales, es tanto el alcohol como el cigarro, y las drogas ilegales hoy en día es la marihuana, cocaína y entre otros tipos de alucinógenos. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Cristian. Sí, buenas noches a todos, buenas noches. Solo para aclarar un puntito que creo que quedó en el aire, o para complementar lo que comentó mi compañera. Uno de los aspectos a considerar dentro de una adicción es la tolerancia, que la tolerancia se entiende por un proceso en el cual la persona al usar dicha sustancia o al realizar dicha actividad disminuye el efecto al momento de consumirla o de realizarla. Ese efecto que se consideraba atractivo y que persiste tanto que la persona continúa con su uso, tanto que llega al punto de la adicción, pues involucra lo que es la tolerancia, ya que se disminuye el efecto y esto promueve o fomenta que lo siga utilizando, vuelva a utilizarlo, para buscar esa sensación que en un principio había sentido. Muy bien, primero dejando ese punto claro para complementar. Ahora, continuamos con los demás, la siguiente tipología de adicciones. En primera instancia, como ya comentó mi compañera, existen adicciones químicas, sustancias químicas, pero también existen adicciones comportamentales o también psicológicas. Si bien es cierto, hay un mayor interés por las adicciones a sustancias químicas, ya que es más llamativo, tanto por bebidas alcohólicas, eh, por fumar tabaco, en fin. También es llamativo o llama la atención debido a su sutilidad y que es necesario investigarlo, las adicciones comportamentales. Una de ellas es la adicción al Internet. Si bien es cierto, en nuestro contexto actual es muy necesario, es una herramienta necesaria el Internet debido a que nos permite tanto conectarnos con seres queridos, realizar trabajo o también clases, desde distintos tipos o distintas partes de la etapa evolutiva de la persona, ya sea niño, adolescente o adulto. El Internet actualmente se ha vuelto una herramienta necesaria, importante, incluso una necesidad secundaria, se podría decir, que va de la mano con un poco con la educación, debido a que nos permite este acceso. Claro que no todos tenemos dicha herramienta, pero en lo general, ya que ya se ha vuelto parte de nuestra vida, pues es necesario considerarla. Y han habido investigaciones que lo han mencionado como una adicción al Internet debido a que ha habido un uso desmedido, debido a que hay momentos, horas, duración de tiempo muy, muy alto, no solamente para una clase, es decir, un niño no solamente se conecta al internet por una clase, sino que además de la clase, pasa también el tiempo investigando las redes, pasa el tiempo jugando, pasa el tiempo con sus contactos, pasa el tiempo mirando otros distintos tipos de páginas. Pero el punto es que hay un uso desmedido, hay un demasiado tiempo conectado al internet, puede ser tanto por la computadora, puede ser por su celular. También implica un aislamiento a su entorno, ya no se relaciona tanto con sus seres queridos, ya no se relaciona tanto con sus padres, con sus amigos. Entonces la persona deja de conectarse con estas personas, incluso con las personas de su propio medio, que en este caso sería su hogar, con sus padres.
Se nota cierto grado de enojo, cierto grado de rebeldía, un cierto grado de impulsividad, el momento en el que uno trata de, por el mismo hecho de que los padres ven que esta persona está demasiado tiempo conectada al internet, al momento en que trata de retirársele, pues surge ataques de ira y distintas conductas agresivas. También hay una desatención a las obligaciones que puede tener, tanto laborales como académicas. En este caso, en los adolescentes, pues ya no prestan atención tal vez a la clase, están pasando el tiempo en otra actividad dentro del Internet, así como también las personas adultas, ya no tanto pasan el tiempo en Internet por cuestiones laborales o lo dejan de lado, tienen un trabajo que realizar y les han dado un tiempo debido. Y ante este tiempo, que es lo que usualmente hace, pues lo utiliza para otras actividades, otros fines, más que todo satisfactorios para él, y no tanto para el trabajo en sí. También para cuestiones sociales, aunque vengámoslo en perspectiva actual en el tiempo en el que todavía no ingresamos a pandemia, no ingresamos todavía a cuarentena y aún podemos salir. Entonces, en lugar de salir con mis amigos, en lugar de reunirme con personas que yo antes disfrutaba de reunirme, ahora yo prefiero estar conectado al internet en lugar de socializar con otras personas. Más o menos va por ese lado. Y más o menos para o complementar esta información, llega un momento en que a veces nos sentimos o que percibimos que la persona está atada a este dispositivo, ya sea una laptop, ya sea un celular, una computadora, pero está atado a ciertos dispositivos que nos permiten el acceso a Internet. El siguiente tipo de adicción está en el juego, la adicción al juego. Esto va más que todo relacionado a actividades que son más que todo lúdicas, que forman ya sea tanto para estos centros de casino que vemos en las calles, en centros grandes, bien luminosos, donde uno puede jugar tanto póker, a la ruleta, puede jugar al tragamonedas. A pesar se ha resultado muy llamativo en los medios de comunicación, donde estas personas pueden pasar todo un montón de horas sentados ahí frente al jueguito, con el fin de, en el caso del tragamonedas, ganarse el premio mayor. Y pueden aquecer o pueden ocurrir bastantes consecuencias negativas muy perjudiciales, consecuencias económicas muy perjudiciales. También en cuanto a apuestas deportivas, apuestas ya sea en autos, en carreras de caballos, apuestas en juegos de fútbol, por ejemplo, a ver si mi equipo favorito va a ganar. Y bueno, en X ejemplos en donde la persona pues trae un terrible problema para el bienestar tanto de su hogar, en el caso de adultos, y que no permite un adecuado desenvolvimiento de su vida diaria, ya que se vuelve una preocupación constante, se vuelve básicamente el tema del día para él. O cualquier forma de sacar dinero mediante el juego de azar. Una gráfica muy representativa es esta ruletita, donde supongo que la mayoría ha visto tal vez en alguna película, o también en algún momento que haya participado en estos juegos. Pero aquí también se caracteriza lo que es el uso desmedido, uso desproporcionado. Básicamente, los tipos de adicciones se caracterizan por los principios que nos ha comentado nuestra compañera al inicio de la exposición. También está la adicción a la comida. Esto requiere un deseo incontrolable para ciertos alimentos específicos, que en su mayoría, lo más representativo serían las grasas y los azúcares, en donde la persona no puede controlar el dicho consumo. Claro que esto bien uno puede malinterpretarlo, ¿no? Puede decir que le gusta mucho algo, me gusta mucho el chocolate, por ejemplo. Suele pasar que alguna persona utiliza la frase a la ligera, en donde dice, me encanta el chocolate, soy adicto al chocolate, cuando en realidad esto no debería decirse así. Una persona adicta al chocolate pasa por una serie de etapas que más adelante voy a comentar, y pues básicamente es perjudicial para su organismo, para su vida. No necesariamente el hecho de que te guste mucho un chocolate no implica que tú tengas una adicción. Y puede ocasionar, en el caso de tenerla, puede ocasionar una serie de complicaciones tanto fisiológicas, puede causar obesidad, puede causar diversos problemas alimenticios, etcétera. Aquí vemos una pequeña imagen un poco interactiva, tal vez un poco humorística, en donde la persona pues consume tanto cierto alimento y pues ocasiona lo que es la obesidad.
Ahora, vamos con respecto a las etapas. Vamos a ver si es que de repente alguien aquí en el público tal vez tenga algún conocimiento de las etapas por las que pasa una persona antes de caer en esto que llamamos la adicción. Tal vez tenga algún conocimiento, tal vez en el colegio, tal vez les han dado alguna información y tal vez la recuerden. Me gustaría que en este momento los participantes que están conectados puedan comentarnos en el chat o si desean prender el micrófono, no hay problema, aquí no hay respuestas incorrectas. Valoramos mucho la participación de la gente que está conectada actualmente. Acá es un poco interactivo, ¿no? No es tanto un tema de solo exposición, sino queremos que también las personas puedan participar. A ver, les damos unos breves segundos, minutos, tal vez a las personas que sean un poco tímidas. ¿Alguna vez han escuchado de alguna etapa por la que pase una persona antes de llegar a la adicción? O las etapas que pasa la adicción, tal vez han escuchado de esto. Oh, chicos, no sean tímidos. Yo sé que algunos de ustedes deben saber algún proceso de las etapas que se suele pasar, De repente lo como están acaba de mencionar pensando. Cristian. Es un tema también un poco Hay complicado que también. darle, hay que darles un ratito, pues, Sí, unos claro, es segundos. unos segundos. Algo que les llegue a la mente. Hola, Hola, sí, buenas buenas noches. noches, chicos. Sí, Bueno, no sé si es una etapa, pero yo he escuchado bastante de la recaída, ¿no? Cuando las personas que padecen alguna adicción y ya están internadas, sea el caso por drogadicción o no sé, por otro tipo, otro motivo, a veces suelen recaer, ¿no? bueno, sí, con respecto a la intervención, ese es bien. Has dado, muchas gracias por tu participación. Has dado pie para una ampliación de los temas del webinar. Con respecto a la intervención, sí es verdad, según el modelo de Prochaska y Di Clemente, al momento de intervenir a una persona que ya se indica que tiene una adicción, sí es verdad, uno de los momentos en los que pasa la persona puede ser interrumpido. Este proceso se basa desde precontemplación, contemplación, acción, y donde ya el último, la persona puede reinsertarse en la sociedad, puede caer en la recaída, eso es muy cierto, y puede pasar en cualquier momento de estas etapas. Pero recordemos que o también para complementar tu participación más que todo, esta forma parte del proceso de intervención más que todo. Se utiliza bastante en los centros de terapia. Uno de los centros en donde pude participar es el Noguchi, y ahí se sigue este modelo, y es muy funcional. Vamos a ver otra participación. Muchas gracias de nuevo por tu participación. Vamos a ver alguna otra participación que alguien haya puesto. Se refiere ¿Han escrito? al uso, abuso y adicción. Eh, no sé si lo está diciendo como una pregunta o una afirmación. En caso sea una pregunta, no, te refieres a que en las etapas se refiere uso, abuso y adicción. Claro, sí, sí es verdad. Una de las etapas sí tienen por dicho estos nombres, uso, abuso, y lo que implementaría adicción. En realidad, ya, la pregunta era más que todo con respecto a si es que habían escuchado acerca de las etapas por las cuales una persona pasaría para lo que llegaría a ser la adicción. ¿Qué etapas pasa? ¿No? En el momento de consumir algo o realizar alguna actividad, no es cuestión de que la realiza y ya es adicto, o la realiza cada rato y ya es adicto, no. La persona pasa por ciertas etapas para poder recién decir que tiene un uso desmedido y bueno, con ciertas características. Entonces quería saber si es que el público pues había pasado por esto. Y sí, justamente, Cristian, sí, dime. Cristian, perdón que te interrumpa. Alexander levantó la mano, creo que también quería participar. Oh, ok, no puedo ver desde aquí las manos, pero ya. Gracias por Ujú. apoyarme, Geraldine. Alexander, ¿te gustaría participar? Tienes Buenas el micrófono. noches, buenas noches compañeros. He estado escuchando atentamente su ponencia y bueno, con respecto a las etapas de la drogadicción, tengo conocimiento de la etapa en la cual esto ya se consolida, digamos que es la etapa de la dependencia netamente y propiamente dicha, ¿no? Que antes de pasar a tener esa etapa, tenemos también la etapa de iniciación, cuando esto empieza, ¿no? Cuando empieza la conducta adictiva. Pero debido a que uno de ustedes, me parece que fue Cristian, que mencionó el tema de las adicciones comportamentales, en ese caso,
¿cómo se puede medir? Porque, digamos, es mucho más fácil cuantificar y medir adicciones a sustancias, porque tenemos las herramientas para llevarlo a cabo, pero cuando estamos hablando de adicción a Internet, adicción a videojuegos, adicción a los, no sé, a los tragamonedas o estos juegos que hay en línea, ¿cómo se puede? O sea, ¿quién define el límite entre un uso normal o un uso patológico de la actividad, ¿no? ¿Y en base a qué? ¿En base a qué nos basamos? Entonces sería bueno también eso un poco mencionarlo para tener ese tema más claro, sobre todo cuando las adicciones comportamentales hoy por hoy están tomando mayor relevancia en el tema de adicciones en general. Gracias. Sí, bien dicho. Muchas gracias por tu participación, Alexandra. De hecho, sí, al momento de realizar una revisión bibliográfica y, bueno, respecto a las investigaciones que se dan, hay una mayor presencia de información con respecto a las etapas de la drogadicción. De hecho, lo primero que uno encuentra cuando busca etapas, encuentra etapas de drogadicción. No encuentra en sí etapas de adicción en general, puesto que al principio, y como lo mencioné al inicio de la ponencia, lo que ha llamado más la atención son la adicción a sustancias químicas, sustancias tanto de bebidas alcohólicas, tanto de sustancias de nicotina, en fin, es muy cierto. Y sí, debería haber un cierto límite, las instituciones, la OMS, el MINSA debería de marcar ciertos límites, pero dan pautas, lo que dan más que todo son pautas en sí, y dan para cierta etapa evolutiva de la persona. Por ejemplo, en algunas investigaciones que encontré, el MINSA daba ciertas recomendaciones o guías para el uso adecuado del Internet debido a que hubo un tiempo en que el boom tecnológico pues apareció y el uso del Internet era muy llamativo. Entonces el MINSA, ¿qué fue lo que hizo? Lanzó una guía para padres, para profesores, para el uso adecuado del Internet y daba cierta cantidad de horas debido a más que todo uso recreativo, porque habían ciertas modalidades de educación que, bueno, utilizaban Internet y las redes. Y daban a entender que de 0 a 6 meses, pues no era necesario este uso, así que dentro de lo posible, pues no era recomendable que los padres pudieran brindarle acceso a los menores para el Internet. De 6 a 12 meses, si es que, o hasta 1 o 2 años, era pues de cierta forma bajo vigilancia, pero aún así no era nada recomendable o distintas consecuencias que le traen. Ya una vez que ya van creciendo y creciendo y se ve, pero ¿qué pasa? Que en la realidad los padres, incluso hasta una edad muy temprana, permiten que los niños utilicen celulares, ya tengan celular. Yo a esa edad ni siquiera ni sabía que existía el celular, pero los bebés o los niños utilizan celulares y lo saben manejar mejor que los padres, lo cual llama mucho la atención. Y cuando existen ciertas restricciones de a lo mucho 1 hora, 1 hora y media, menos de 2 horas al día para utilizar estos dispositivos. Sin embargo, como te digo, dan pautas, no dan así como una cuadrícula general. Por lo mismo que, y eso lo he encontrado en muchas investigaciones que dicen que aún necesitan hacer mayor investigación al respecto, y que va a ser muy difícil en estos tiempos, aunque sería muy recomendable debido a que en este tiempo de aislamiento, pues se presta mucho para poder saber cuántas personas realmente utilizan las horas necesarias que uno lo necesita para tanto nivel académico, tanto nivel laboral, de que lamentablemente no hay otra forma de realizarlas por el contexto actual. Pero bueno, sí es todavía un dato no está tan claro como para una etapa de drogadicción. Sin embargo, en el material que encontré, y ya para poder continuar con, con el webinar, el material que encontré sí mencionaban algunas etapas. En general, más se refería a la drogadicción, pero por momentos sí mencionaba a la asimilación con respecto a las adicciones comportamentales o adicciones psicológicas también, como se le llaman. Estas etapas también hay niveles, en realidad varía mucho de acuerdo al autor y la investigación que se realiza. Tengamos en cuenta que hay muchos constructos en nuestra carrera que dependiendo del autor, sí, básicamente del autor, varía mucho el concepto que se utiliza. Así que veámoslo por esa parte. El primero sería la experimentación. Es aquí donde la persona puede bien iniciar el primer consumo, primera realización de la actividad, ya sea por propia curiosidad, propia predisposición, o también por presión social. Y esto va más que todo al respecto de los adolescentes, debido a que en esta etapa es donde uno prevalece lo que es la relación con los pares.
Entonces se evidencia que hay cierta presión social para el inicio de estas sustancias o también actividades, aunque más que todo sobre sustancias. De primera vez, y si es que esta experiencia es satisfactoria, pues más adelante podría considerarse, podría pasar la siguiente etapa. Pero antes de pasar a la siguiente, mencionamos también que aquí podría mencionarse un consumo esporádico. Aquí todavía no hay ninguna damnificación, no hay ningún daño a las diversas áreas de la vida de la persona, tanto laboral, tanto educativa, tanto social. La persona aún puede desarrollarse, puede vivir su día a día con tranquilidad, no hay efectos negativos. El efecto es más que todo, puede ser satisfactorio. Pero en caso de que sea insatisfactoria la primera experiencia, pues ya se corta la etapa, ¿no? Ahí la persona se aleja. Puede este consumo ser también al fin de semana, como menciona, esporádico, o sea, no es muy seguido. Esas imágenes representan un poco acerca de la curiosidad que pueda tener la persona o también la presión social a la que puede atenerse, puede ser afectada. La siguiente etapa es ocasional. Y es aquí donde aún tampoco todavía se ven efectos negativos. En realidad aquí ya previa satisfacción, previo momento satisfactorio, en donde la persona ve que aquí puede encontrar cierta sensación de placer, es donde continúa y lo vuelve un poco más, más, más continuo. Pero el consumo todavía no tiene un periodo fijo todavía. Y incluso puede tener largos periodos de no consumir, es aquí donde vienen los periodos de abstinencia. Y bueno, más que todo aquí es donde la persona va a sentir algo de satisfacción. No hay utilización todavía de recursos, no hay necesidad en el caso de la persona adulta, no hay necesidad de desviar cierta cantidad de dinero que estaba designado tal vez para alquiler, comida, trabajo, en el caso tenga hijos, para hijos, educación, en fin. No hay necesidad todavía de mover los hilos, mover las maniobras necesarias para poder consumir o realizar esa actividad que pueda predisponer a una adicción. Claro que al obtener este consumo es más que todo ante situaciones sociales, ya que la persona todavía no busca individualmente esto, todavía no. Aquí es donde más que todo el consumo es social, más que todo se debe a reuniones ocasionales. Continuamos con la siguiente etapa, que es la habitual. En la habitual, aquí un problema de animación, disculpen. Aquí es donde hay un aumento de dosis y también del tipo de dosis de sustancia que se consume. En el caso de, por ejemplo, consumir marihuana, con consumir pasta básica de cocaína, en fin, varían ya los tipos. Y aquí es donde ya la persona comienza a buscarla por su propia acción, propia voluntad. Ya comienza a buscarlo. Ya no es tanto en reuniones sociales, ya no se necesita en realidad de una reunión social. Ya la propia persona lo busca en su día a día. Asimismo, también ocurren distintas situaciones, o mejor dicho, la persona realiza distintas acciones, como por ejemplo los engaños, para poder llegar a esta sustancia. También realiza manipulaciones o mentiras, porque las personas a su alrededor ya comienzan a percibir, algunos no, todavía no, algunos no necesariamente. Aquí más que todo son las personas dentro de su círculo social íntimo, notan ciertos cambios, notan ciertos cambios en la persona que antes no realizaba, por ejemplo, la pérdida de control. Aquí hay una pérdida de control por parte del consumo, hay problemas de salud, problemas de irritabilidad, y es por ello que las personas se dan cuenta de algo está pasando, algo raro está pasando. También aquí podría haber un cierto problema en donde la persona, al momento de involucrarse al consumo, puede meterse en distintos problemas legales, policiales, al momento de encontrarse con la cantidad que excede lo limitado dentro de nuestro gobierno. De hecho, en nuestro gobierno, según tengo entendido, la ley 3068-1 permite cierta utilización de algunos, bueno, más que todo en el uso médico de la marihuana, que este tema, bueno, es un poco debatible, pero hay una cantidad mínima y también es recomendable bajo prescripción y solamente en ciertos momentos muy críticos, que más que todo es para el tratamiento de cáncer,
para que sea un poco más aliviado, un poco más sobrellevado este tratamiento. Continuemos. Con respecto a la etapa dependiente, aquí ya hay una inhabilidad completa para detenerse, hay un aislamiento ya social evidente, que es donde la persona comienza a cortar sus redes de apoyo, comienza a distanciarse de las personas con las cuales antes interaccionaba. Aquí también hay una exigencia del organismo, ya que la persona ya está acostumbrada, ya acostumbró, mejor dicho, a cierta sustancia, cierta actividad, y entonces el organismo comienza a responder a exigir esto debido también a lo que mencionamos antes, previamente, para que se acuerden, a la tolerancia que ha desarrollado esta persona al momento de consumir. Y el cuerpo comienza a pedir esa sensación que antes tenía de placer, de satisfacción. O también en algunos momentos de, por ejemplo, que nos creen que, no, voy a dejar ese punto para después, más adelante, pero básicamente es la exigencia del organismo. Esto también, esta sensación de necesidad, va también muy relacionada con respecto al momento, a la hora en donde la persona consumía esta sustancia y al lugar de consumo, cuando suele frecuentar en algún momento el lugar donde consumía, entonces aquí surge también esa exigencia del organismo, es donde mayormente se siente esta sensación. Valga la redundancia. Y por último viene lo que es la etapa compulsiva. Aquí hay una desesperación terrible por la sustancia o la actividad. Hay un terrible deterioro biopsicosocial. En cuanto a biológico, hay posibles traumas, posibles dolores. En cuanto a lo social, hay un deterioro familiar. Ya está fuera de las manos ya de los familiares una posible ayuda. Aquí es donde uno debe buscar ayuda profesional, una ayuda especializada, en los cuales existe bastante desconfianza, mayormente, de hecho hasta la anterior etapa uno comienza a sentir que no, aún tengo el poder todo, yo controlo todavía el consumo, pero aquí ya no hay ese control de poder controlar la dosis que puede consumir. También en cuanto a también existe a lo cuanto social o cultural, hay un rechazo por parte de la persona, puede estar también la persona involucrada al tráfico de drogas con el fin de tener mayor acceso a esta sustancia. Esto más referido a lo de drogadicción. También puede ocasionar puede exponer a la persona a accidentes, a infecciones en cuanto a lo biológico, etcétera. Hay intentos para dejar el consumo, si es verdad, pero son nulos debido a que prácticamente la persona ha sido inutilizada debido a todo el proceso que ha pasado. Y también vemos que debido a la constante exposición de los efectos secundarios de lo que se ha consumido, vemos que hay más allá de un problema psicológico, un problema del sistema que ha sido dañado, un problema también cerebral, en donde va a limitar bastante a la persona para poder hacer algo por sí mismo. Y por lo tanto esto requiere una ayuda profesional. Ahora, vamos con algunos mitos. De repente en la audiencia, las personas que nos están visualizando en este momento, ¿conozcan algún mito? Nos gustaría que participen. Puede ser un mito que tal vez hayan escuchado en alguna reunión con algún compañero, tal vez en alguna broma, tal vez al son de broma, de repente han escuchado algún mito. Me gustaría que alguno participe de repente. Puede ser tanto para adicciones a sustancias químicas, como también para para adicciones comportamentales, adicciones psicológicas. A ver, Ahí Jenny nos está escribiendo. Jenny, ¿qué dice? A ver, un momento, de que se me lajea. Ya. Ellos son los que deciden cuándo consumirlo o no. Bien dicho, gracias por tu participación, Jenny, una vez más. Sí, es verdad, un mito es donde uno puede decir que no, las personas deciden cuándo consumirlo, no, una forma de responsabilizar por completo a la persona cuando ya está ya ha pasado las etapas, pues ya estamos hablando de la adicción, ojo, ya estamos hablando de adicción, y pues uno puede decir, no, ellos deciden, al final de cuentas es su culpa, porque la responsabilidad recae en él, la voluntad de consumir o no es de él. Sí, y prácticamente es falso, es una información, como ya comenté antes,
la persona ha sido dañada, se ha dañado, pierde la capacidad de decidir si consumirlo o no, de cuánto consumirlo o no. Y pues bueno, uy, se me está alejando un poco. No sé si alguien más ha comentado. No causa daño a nuestro organismo. Ah, claro, algunas personas, creo que si bien, corrígeme si me equivoco, creo que algunas personas, mientras más consumen cierta sustancia, dicen, no, yo soy más resistente, como que desarrollo cierta resistencia a esta sustancia, ¿no? Y, y no me afecta tanto, ya no me afecta tanto. Y esto va de la mano con lo que comentó mi compañera hace un momento, con respecto a la tolerancia, ¿no? Y que complementé, que sí es verdad, el sistema comienza a desarrollar cierta tolerancia, pero esto no quiere decir que uno ya se vuelve invencible, no es una especie de vacuna que ya no me va a hacer daño, no, no es así. El daño sigue desarrollándose, el daño sigue repercutiendo en la persona. Vanessa nos comenta, también he escuchado que dicen si el padre es borracho, hay probabilidad de que el hijo también. Buena intervención. Muchas gracias, Vanessa, por tu intervención. Es verdad, existe cierta creencia en donde, si bien uno de las figuras parentales, tanto puede ser el padre o el madre, o la madre, disculpen, la madre, no quiero ofender con el lenguaje inclusivo, disculpen, pues puede creerse de que el hijo o la hija puede ser, o tiene probabilidad de ser un borracho, ¿no? Un alcohólico. Pues bien, primero que nada, esto no es, puede ser predisponente, mas no es un consecuente directo, no es una ley, una regla que se va a cumplir al pie de la letra. En realidad, sí es necesario un apoyo tanto de otros familiares que están alrededor, tanto depende también de los factores de la personalidad de la persona. Puede haber cierta predisposición en el sentido de que como una de las figuras parentales, o en caso de que sean ambas, a lo largo de su desarrollo, pues vea sus modelos, vea que, mi padre consume tal, puede que de cierta forma lo asimile. Sin embargo, si esto no es funcional para la persona, si esto es captado de manera negativa para la persona, sencillamente no lo va a seguir, porque hay casos en donde los hijos consideran que las decisiones que han tomado sus padres y que los han llevado a como están, pues no sirve para nada, más bien es completamente negativo. Entonces, el hijo o la hija no van a continuar con esto. Por lo tanto, no es algo, el hecho de que un padre o una madre sea alcohólico, sea borracho, no implica que el hijo lo vaya a hacer, no necesariamente. Va a depender de muchas otras variables. Claro nos comenta, no pasa nada si solo se consume los fines de semana. Bien, como ya comenté al inicio de las etapas. En la segunda uno puede tener cierto consumo, mejor dicho en la primera, en donde hay cierta exploración, ¿no? En los fines de semana puede que él haya consumido y tal vez es satisfactorio y comienza a consumir, tal vez más ocasionalmente en los fines de semana, ante reuniones sociales, pues puede decirse que no hay un problema, pero como ya se ha explicado, puede predisponer para que esto continúe, que esto puede ser dañino. Entonces va a depender mucho de cómo lo está manejando la persona. Y en primera instancia ya se recomienda, y todas las organizaciones de la salud comentan que el uso excesivo de el uso excesivo de tal cosa, pues es perjudicial. En primera instancia sería mucho mejor reemplazar, si es que lo ven como una acción para relajarse, una acción para distraerse, bien podría buscarse otros modos de relajarse, otros modos de distraerse, de tener un escape, una vía de escape porque en algún momento las personas comienzan a verlo como una vía de escape, esta sustancia, una vía de escape. Pues bueno, es muy debatible. Otros dicen, nos permite olvidar y relajarnos. Como dije, sí, de cierta forma nos permite relajarnos, olvidar de algunas cosas del estrés del día, pero pueden realizar otras actividades. También mencionan, creo que hay ideas irreales sobre la marihuana. Se dice que no es dañina porque es una hierba. Claro, vamos a comenzar también justo con eso. Uno de los, creo que en la segunda también participación menciona que la marihuana te hace más atractivo, más creativo. Más adelante voy a comentar al respecto acerca de eso, justo comentando con los mitos.
Es un mito que dije, hay que tener en cuenta que unos efectos del sistema de fin de semana se prolongan durante varios días. Sí, como lo complementé, sí puede ocasionar bastantes daños. Entonces, comenzando con los mitos. La timidez se vence con el alcohol. Ya he dejado muy en claro de que la timidez, el alcohol puede ocasionar ciertos efectos y puede volver a la persona tal vez el más expresivo de la fiesta, el alma de la fiesta. Pero eso no quiere decir que va a vencer la timidez. En el momento, por los efectos que tiene el alcohol, puede verse así, pero en realidad no, no realmente va a vencer la timidez. Y en realidad es perjudicial. Uno es adicto porque quiere, va de la mano con lo que comenté con la participación de Jenny, que creo que ya está saldado. Todas las personas adictas son peligrosas, no necesariamente son un peligro para sí mismos, es verdad, porque se ocasionan daño, y son peligro para sus familiares, pero no necesariamente van a ocasionar siempre un problema para los demás. La persona puede bien vivir de forma aislada, pero ocasionarse a sí misma. Entonces, va más o menos por ahí la cosa. La adicción al juego no es una enfermedad mental. Bien, ahora yendo con respecto a la adicción al juego, sí es verdad, puede no entender, no puede ser muy familiarizado con lo que antes entendía por adicción, pero actualmente es un problema, porque limita mucho tu desenvolvimiento académico, laboral, ya sea la etapa en la que te encuentres, limita bastante porque perjudica mucho a tu área social, a tu área laboral, a tu área familiar. Básicamente te desconecta en la mayor parte del tiempo de tu día va a ser en el juego. Y vas a descuidar bastantes responsabilidades que tenías, bastantes actividades que te gustaban, etcétera. Aquí vamos con la intervención de algunos de los que comentaron. La marihuana no es mala, es natural. Bien, primero que nada, el hecho de que sea natural no implica que sea malo. El opioide también es natural y es dañino. Ha perjudicado mucho, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el consumo fue aumentando debido a las consecuencias alucinógenas que tenían y que evitaban los traumas de ciertos héroes de guerra. Pero igual perjudicaba a las personas, entonces no significa que no sea mala por ser natural, igual es mala. La marihuana, si bien es cierto, uno de los componentes de la marihuana, que es el THC, el delta 9 tetrahidro, en fin, no voy a marearlos con conceptos. Pero el punto es que la parte alucinógena, la parte que llama la atención, es el THC. Y lamentablemente la marihuana actualmente está muy combinada para el usuario común, para la venta que uno generalmente consume. Está muy, muy, muy prefabricada y combinada, adulterada, mejor dicho, que en realidad causa estragos. Así que primero vamos por el punto de que, a pesar de ser natural, igual puede ser peligrosa. Y aun si la marihuana que consumes se jacta de ser la más natural, igual va a ser peligrosa de una u otra manera. Trae consecuencias negativas. Ahora, para cerrar con respecto a las recomendaciones, creo que han comentado en la marihuana hacia el consumidor. Debes tener en cuenta que la adicción se podría dar si se retorna en un caso depresivo o aislamiento de la misma. Por ende, hay personas que exactamente tienen una vida sumamente normal y tranquila que se cogen por vacío. Yo creo que nada es dañino. Sí. Ok, vamos a comentar respecto después de las recomendaciones. Primero con nada, para una recomendación con respecto a tanto para si hay una adicción o previo, para modo de prevención, es importante establecer redes de apoyo. Estas redes de apoyo no necesariamente van a ser la familia, sin embargo es un elemento muy importante. Pueden ser tus amigos, pueden ser un conocido, un compañero de trabajo con el cual tú generalmente te relacionas o mayormente te relacionas en el trabajo. Pero es importante establecer redes de apoyo. Asimismo, también centros, conocer los centros que pueden brindar una ayuda, un soporte. Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que con respecto al ámbito familiar, es importante desarrollar y mantener un apoyo familiar. Si bien es cierto, algunas familias cometen el error de caer en la sobreprotección, de caer en hay que alejar por completo a mi hijo de cierta sustancia, de cierta conducta, porque no, va a ser adicto. Es mucho mejor guiar más que corregir, más que imponer. Es mucho mejor guiar, brindar información para que la persona, el hijo, adolescente, joven, pueda compartir si es que en algún momento experimenta alguna de las etapas que se han comentado antes, su primer contacto con alguna sustancia, con alguna actividad, o también para poder conocerla antes de exponerse a ello. También, un poco de la mano con lo que puede realizar la familia, es instalar un horario de actividades, tanto para y especialmente para las adicciones no químicas o comportamentales. Establecer un horario va a limitar mucho la cantidad de horas que tú dediques, que pueden ser exorbitantes, pues,
que para llamar la atención pueden ser de 5, 8, 6, 8 horas y que de alguna manera perjudiquen tus demás actividades que antes realizabas, va a perjudicar definitivamente y por ello un horario va a limitar esto. No estamos hablando, por supuesto, de las 6 o 4 horas que algunas personas deben pasar por estar en clases. Algunos universitarios de repente pasan muchas horas frente a la computadora porque tienen que estar en clase, tienen que investigar, en fin, regresar a trabajos. Es muy distinto a cuando ya se torna una actividad más que todo de recreación, que se toma por recreación, que es satisfactoria y que se vuelve desmedida y que causa terribles consecuencias. Y que limita tus otras áreas. Entonces, instalar horas de actividades para limitar esas horas que se involucran en la adicción o la actividad que puede ocasionar una adicción. Por otro lado, también está fomentar actividades recreativas. Si bien es cierto, estamos limitados actualmente para realizar actividades deportivas debido a que vamos a volver al aislamiento social y hacer deporte y correr al parque va a ser difícil. Aún se puede realizar actividades deportivas dentro de tu casa. Puedes realizar algo de cardio saltando la cuerda, puedes realizar algunos ejercicios de abdominales, planchas, dorsales, etc. Hay maneras de. Y también recreativas pueden ser hasta leer un libro, pueden realizar distintas actividades que estén alejadas de cierta sensación placentera que te va a ocasionar una acción que es perjudicial a la larga. También recopilar información pertinente. Esto más que todo para poder evitar la desinformación, evitar obtener la información que va a ocasionarte un daño al creer que al realizar cierta acción o al consumir cierta sustancia, pues estás ocasionando un bien, o a la larga es un bien, cuando en realidad no es así. Es muy importante revisar información de preferencia de las instituciones, de la OMS, MINSA, o también las instituciones que brindan tanto para el personal de salud, puede ser médico, psicológico, en fin, que te brinda información para poder prevenir antes de caer en frases muy comunes del no a las drogas. En lugar de ver el simple hecho de no a las drogas o no al internet, vamos a informarnos, vamos a guiarnos con respecto a información valiosa para saber qué hacer en lugar de, no tanto el no hacerlo. Muy bien, y por último sería promover la asistencia u orientación. Y esto va de la mano con los mensajes que siempre recomendamos aquí en nuestra carrera, que buscar ayuda no es nada malo. No, las personas que tienen problemas no necesariamente son las únicas que buscan ayuda. Personas que llevan una vida cotidiana también deben buscar ayuda, buscar información que tal vez no encuentren tal vez en las redes. Entonces, un profesional de la salud te puede brindar esa información necesaria. No están solos, no están para enfrentar este problema, pues estos potenciales problemas solos. Estamos aquí para ayudar, y más que todo la ONG que estamos formando y que tenemos formada, estamos aquí para ayudar a las personas que busquen una asistencia, una orientación, para brindarles información necesaria antes de que pueda pasar algo, o en el caso de que ya estén evidenciando ciertos cambios drásticos, ciertos cambios perjudiciales, pues estamos aquí para ayudar. Ahora vamos con alguna participación. Aquí, perdón, Cristian, que te consulte, ¿podrías retroceder un momento la diapositiva? Uh-huh. Perfecto. Aquí algo breve, básicamente, para acoplar un poquito o acotar a una de las recomendaciones que mencionaste. El tema de instaurar horarios de actividades, ¿no? Aquí, más que todo, para el hecho de, voy a dirigirlo para el tema de lo que se recomienda o las horas que se recomiendan en cuanto a las pequeñas exposiciones a las pantallas, ¿no? A las computadoras, laptops, celulares. Según la Academia Americana de Pediatría, acá hay un pequeño rango que se maneja que sería bueno, porque tal vez hay muchos papás o pues tienen hermanos, primos, sobrinos o amistades que pues ustedes hayan observado que tal vez las horas que ellos suelen utilizar en estos tipo de plataformas son muy desmedidas. Tal vez el hecho que les va a funcionar para tener un poquito más de conocimiento en eso. Bueno, lo que se estila es que de los 0 a los 2 años no haya ningún tipo de pantalla, ¿no? Para los pequeños. De 2 a 5 en ese rango, entre media y 1 hora al día, tal vez, aparte de sus otras actividades. De 7 a 12, 1 hora, pero siempre con un adulto, ¿no? Delante, en unas horas, tal vez en horas de comidas, en un dibujo o algo que pueda agradarle al pequeño. Asimismo, de 12 a 15, ya 1 hora y media, pero siempre que los padres, padres o hermanos, ¿no? Primos, tal vez, siempre estar pendiente en cuanto a las redes sociales, porque es una etapa también
también en los cuales los niños están mucho en descubrimiento, ¿no? En la portal, descubrimiento de saber, curiosidad y todo ello. Y ya por último, que vendría a ser el último, que es de los 16 hacia adelante, se recomienda que solo sea 2 horas y que uno de los puntos y recomendaciones que también damos nosotros es que pues si se pueda no se tenga televisores dentro de los dormitorios, ¿no? Eso también pues estimula mucho a que la persona de alguna manera pueda recrearse leyendo un libro o haciendo otro tipo de actividad tal vez, ¿no? Antes de acostarse. Bueno, básicamente es la acotación que deseaba eh, proporcionar. Ahora sí puedes continuar, Cristian. Gracias por complementar la información, compañera. Sí, hoy va a continuar con respecto a dudas y consultas, pero creo que hubo una participación de un espectador que sí lo estaba más o menos leyendo, creo, antes, y bueno, básicamente lo que comenta es que la marihuana es dañina siempre y cuando tenga un uso excesivo, a comparación de otras drogas que son totalmente dañinas. Bien, primero que nada, algunas investigaciones señalan de que a pesar de que la marihuana sea utilizada por una vez o dos veces con responsabilidad, de igual forma causa daños, igual afecta el sistema. Que lo usen responsablemente, que lo usen, no va a cambiar el hecho de que ya ha causado un daño. Por eso es que en diversas leyes, en diversos acuerdos se menciona de que se use bajo estricta receta y bajo casos muy específicos como el tratamientos muy dolorosos que es la quimioterapia, por la que pasa una persona con cáncer. Que hay una ley tanto en Estados Unidos como la ley de Arizona, que hay una ley como la nuestra que es la 30681, pero menciona muchos apartados, muchas especificaciones. Hay que dejar muy bien claro eso. No sé si alguien más tenga alguna consulta, alguna duda. Jenny nos comenta, gracias, una temática interesante. Sí, es una temática interesante. De hecho, esta webinar, si bien es cierto, da una información general, da pie para, si posiblemente, la gente que esté llamada interesada, pues se aperturen dos webinars con respecto a las dos tipologías distintas que hay y que se pueda dar información mucho más precisa, mucho más detallada con respecto a cada una de las tipologías de las adicciones. Pueden ser adicciones químicas o también adicciones comportamentales. Para los que estén interesados. Muy pronto, comienzan. Es un tema muy extenso, así que sí, es un poco complicado tratar de resumir todo, pero hemos hecho lo mejor posible. Esperamos que haya sido de su agrado. No sé si haya alguna intervención, alguna duda, alguna consulta, pero bueno, pasamos a lo que es nuestros datos, mi persona. Yo me presento, mi nombre es Cristian Guamán, cofundador también de la ONG Psicopotenciar Perú. Ese es mi número y mis redes por las cuales pueden contactarse conmigo en caso tengan alguna duda, y también te doy el pase para que te presentes, compañera. Nuevamente, buenas noches. Como Nuevamente. ya había mencionado en un inicio, Nuevamente. mi nombre es Geraldina Ramos. También me encuentro, también soy cofundadora de la ONG Psicopotenciar. Ahí abajo también pueden visualizar mis números, correo, página de la ONG asimismo y dirección en las cuales si en algún momento desean tener, bueno, pasando toda esta pandemia, obviamente, etapa de confinamiento, desean tener algún tipo de consulta presencial, eh, en total disposición previo acuerdo siempre. Eh, si probablemente le haya quedado una duda, consulta, como les digo, ahí están los correos y nos pueden escribir tal vez para poder disipar algún punto o tema que no haya quedado muy claro, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el webinar. Lo hemos hecho con todo el amor del mundo para ustedes, tratar de brindar una información un poco más clara, ¿no? Clara, veraz acerca de lo que es las adicciones, trabajar en el tema de la aclaración de mitos, que es algo que pues a nivel social existen muchos mitos acerca de, y pues estos también muchas veces lo trabajan como excusa, ¿no? Como base para excusas para probablemente seguir eh, teniendo o consumiendo algún tipo de sustancia o teniendo algún tipo de comportamiento poco adaptativo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y que tengan buena noche. Esperamos que les haya gustado el webinar y vamos a realizar, la ONG va a seguir realizando distintos webinars
cada quincena de cada mes a la misma hora, a las 8 p.m. Así que esperamos que estén interesados, que puedan participar. Van a estar informándose respecto a estos eventos en la página de Psicopotenciador de Facebook. Así que les invitamos a verificar la página, revisar la página, que tenemos mucha más información que puede ser de su interés. Muchas gracias.